Buenos días a todos. Hoy nos encontramos de nuevo con la materia de historia. Luego de haber realizado la lectura de la información adjunta a la cátedra virtual, vamos a trabajar sobre los conocimientos mayas, su legado cultural y su cosmovisión. ¿Sí? Espero que estén todos bien. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase, ¿sí? Ahí se activó algún micrófono. Vamos a comenzar con el desarrollo de la clase. Tengamos en cuenta que en este eje temático venimos viendo la civilización maya, ¿sí? Anteriormente vimos su ubicación geográfica, su organización política, su organización social y su organización económica. Hoy veremos principalmente sus conocimientos, su legado cultural y su cosmovisión. ¿Ok? Vamos al Power. ¿Qué podemos observar acá? Nosotros vemos una edificación que parece un templo, ¿sí? Si hoy, si hoy, en la actualidad, nombramos los observatorios astronómicos, lo primero que se nos viene a la cabeza es la imagen de una gran torre dotada de un potente telescopio y dedicada únicamente al estudio científico de los cuerpos celestes, que es algo muy distinto a lo que veíamos en la época prehispánica o en la época anterior a la conquista, ¿sí? Los mayas levantaron construcciones especiales para comprobar el paso de los astros y computar el tiempo. Un observatorio, que es el que pueden ver acá en la imagen, se utiliza en la mayoría de los casos como templos o lugares de oración, en los que a través del movimiento de los astros se expresaba la voluntad divina. Nosotros tenemos que ver principalmente en la sociedad maya que la mayoría de sus construcciones o la mayoría de los aspectos culturales que hablamos son netamente asociados a la religión. Como vemos acá, el observatorio astronómico está ligado también a la religión, ¿sí? Bien, en las ciudades se practicaba, ¿qué se practicaba? Yo ya le envié la información a la cátedra virtual. Había algo que se practicaba que también era un culto a los dioses, pero lo podemos asociar con la actualidad. ¿Por qué es tan importante conocer eh, la cultura maya? Porque también vemos que son cambios y continuidades a la actualidad. Es un legado cultural muy importante el que nos dejaron los mayas. Vamos, ¿qué vemos acá? En esta imagen vemos varias personas y en el centro podemos ver una pelota, ¿sí? Vemos varias personas realizando un deporte. En la actualidad lo podemos asemejar con algún partido de qué, a ver, de qué puede ser un partido de fútbol, un partido de vóley. Muy bien. En las ciudades se practicaba un juego sagrado en el que se trataba de pasar una pelota de caucho por un aro de piedra, colocado a gran altura sobre la pared. Pero había algo muy importante acá, que es que los jugadores solo podían tocar la pelota con la espalda, la rodilla, los codos o la cadera. Esto era una particularidad muy importante en estas reglas que tenía este juego de pelotas. ¿Y con qué lo podemos asociar con la actualidad?
A ver, vengamos al 2020 y lo asociemos. ¿Con qué? A ver, los chicos están ahí, que están pensando, ¿con quién lo asociarían? Yo creo que en mi caso lo asociaría con un juego de pelota de fútbol. Sí, está bien, las reglas son diferentes, pero yo lo asociaría con eso. También, si también tenemos en cuenta los aros que existían o sea, en el juego de pelota malla, también lo podemos asociar con el básquet, que obviamente cambiando las reglas, pero es fácil de asociar. Bien, vamos un poquito a adentrarnos en lo que era este juego de pelota, ¿sí? El juego de pelota mesoamericano fue un juego ritual cuya práctica se extendió a lo largo de 3.000 años de historia precolombina. Mesoamericana, ¿sí? Porque es muy importante, no solamente lo practicaron los mayas, ya lo vamos a ver, también lo practicaron los aztecas y algunos de los otros pueblos. En todas las culturas de la región, antes de que sean conquistados por los españoles. ¿Por qué hago un parate acá? Porque este juego se practicó hasta la conquista española. Porque a la llegada de los españoles, este juego fue prohibido debido a que era considerado como un juego maligno, como algo malo, como todos los rituales que tenían las sociedades mesoamericanas para los españoles era considerado algo malo, ¿sí? Entonces este juego fue prohibido. También como un dato, para que lo tengan en cuenta, en la ciudad de Chichén Itzá, ¿sí? Se encuentra la cancha más grande de todo Mesoamérica, que mide aproximadamente 167 metros de largo, ¿sí? A ver, vamos a ir a ver el chat que están interactuando un poquito ahí. Me gustaría leerlos. Bien, bien, me gusta mucho que interactúen ahí en el chat. Vamos a seguir. Perfecto. Luego vamos a encontrar los calendarios. Qué avanzado, ¿no? Si nos ponemos a pensar, qué civilización más avanzada la de los mayas, ¿no? Nos dejaron muchos conocimientos, pensando que a la llegada de los españoles, trataron a estas civilizaciones como si fueran civilizaciones bárbaras, como si fueran civilizaciones a las cuales no tenían riqueza cultural. Y esto es lo valorable de estudiar estas civilizaciones, que no es como nos cuenta la historia oficial española, que eran unos bárbaros, o que realmente su cultura no servía para nada. Ahora podemos ver que sí, era un pueblo culturalmente muy rico. ¿Ok? Bueno, los calendarios. Además de un calendario sagrado de 260 días para indicar las ceremonias religiosas. Ese era uno de los calendarios que tenían. También emplearon otro calendario, que era un calendario solar de 360 días, 365 días, ¿sí? Que regía la vida cotidiana, la vida de las personas, en su vida cotidiana, ¿sí? Ese último estaba dividido en 18 meses de 20 días y tenían un mes de 5 días. ¿Ok? Fue muy importante el tema de los calendarios, debido a que a ellos les sirvió mucho, como les comentaba recién, el primer calendario para los rituales y el segundo calendario para la vida urbana, para la vida normal que ellos tenían día a día.
También podemos hablar de que estos calendarios eran muy importantes para las cosechas. ¿Por qué? Porque marcaban un antes y un después, porque podían medir cuánto faltaba para cosechar, ¿sí? Y eso era muy importante para ellos. Bien, al lado de los calendarios tenemos la numeración, que es muy particular. Ha habido una actividad sobre la numeración que ya se la voy a adjuntar a Cátedra Virtual, que es muy entretenida. ¿Por qué? La numeración fue creada por los sacerdotes mayas y esta consistía en una numeración vigesimal. ¿Qué significa vigesimal? Es decir, que estaba basada en 20 dígitos. Bien, en lugar de la de 10 dígitos, que sería un sistema decimal. ¿Sí? Combinaban 3 signos. Tenía la particularidad de incorporar la noción del cero, que eso era algo muy actual, que los árabes introdujeron en Europa recién en el 900 después de Cristo. O sea que era una cultura muy avanzada la de los mayas, ya tenían la noción del cero. Bien. Luego encontramos acá a la escritura. ¿Cómo habrá sido la escritura en esa época? ¿Habrán tenido la hoja de papel como nosotros en la actualidad? ¿Una lapicera para poder escribir? ¿Cómo habrá sido? A ver qué piensan ustedes, ¿cómo habrá sido la escritura? ¿Cómo creen? ¿Igual a la de nosotros? ¿Tenían los mismos recursos? ¿Creen que fue un antecedente a nuestra escritura? ¿Será? ¿Será un legado? Puede ser, ¿no? Por eso es importante conocer estas culturas. Por eso es tan importante. Bien. Los mayas desarrollaron una escritura jeroglífica, ¿sí? ¿Qué significa jeroglífica? Mediante dibujos que simbolizaban ideas y palabras. Bien, había solamente un sector que escribía, ¿sí? Que era el sector, si nosotros vamos a la pirámide social, encontramos un sector que es el de los sacerdotes, ¿sí? Ellos eran los que tenían ese acceso a la escritura, que ahora lo tenemos todos. Por suerte, en la actualidad, ese acceso a la escritura, que es tan importante para dejar registros, para poder expresar nuestras ideas, la tenemos todo en esta actualidad. En esa época no, en esa época solamente tenían acceso a la escritura los sacerdotes, ¿sí? Los sacerdotes eran los únicos que tenían acceso a la escritura. Estos sacerdotes escribían códices, ¿sí? Que elaboraban con tiras muy largas de papel obtenido de la corteza de los árboles y la doblaban en zigzag. Sí, es muy importante la escritura para las sociedades, para todas las civilizaciones. ¿Por qué fue tan importante la escritura en la civilización maya? ¿Por qué? Porque se pudo reconstruir la historia maya o una parte de la historia maya a través de esta escritura. En la actualidad nosotros dejamos fuentes escritas de lo que vivimos, ¿sí? Y es muy importante esa fuente de información para poder recrear o reconstruir una historia. Bien, luego tenemos acá una hermosa pirámide, ¿sí? ¿Qué representaban estas pirámides? ¿Por qué eran tan importantes? Nosotros hablamos de arquitectura, ¿sí? La arquitectura estaba netamente vinculada a las creencias religiosas de este pueblo. Por eso podemos observar que en esta pirámide, ¿sí?
era muy importante debido a que en esta pirámide se recreaban diferentes tipos de ceremonias religiosas mayas. Bien, nosotros vemos que también tenían templos en su arquitectura. Los mayas construían templos de piedra, bien, con forma, como la vemos acá, de pirámides escalonadas. Y había una particularidad en su arquitectura, que era la pintura. Los muros interiores y exteriores se pintaban con colores vivos. Eso lo tenemos que tener muy en cuenta porque es muy importante para la arquitectura, esta recreación de colores o de pirámides escalonadas. Bien, ahora vamos a tener una situación problemática y se las digo yo. ¿Por qué fue tan importante la cultura maya? ¿Qué legado cultural nos deja la civilización maya a la actualidad? A ver, ¿qué creen ustedes? ¿Qué legado cultural nos deja esta civilización maya? Bien, los voy a ver un ratito en el chat. Bien, muy bien. Muy bien, Juan. Orientados a los astros, perfecto. Bien, los quería leer un poco porque veía que estaban interactuando bastante en el chat. ¿Qué piensan? ¿Qué nos dejaron ellos como legado cultural a la actualidad? ¿Qué nos pueden haber dejado? A ver, la astronomía como como un puntapié para poder estudiar los astros. ¿Qué más? ¿Qué más nos pueden haber dejado? El juego de pelotas, ¿qué creen ustedes? ¿Puede haber sido un legado cultural a la actualidad este juego de pelotas que tenían los mayas? Sí, no. La escritura, los calendarios, ¿sí? ¿Les parece todo el horario bien? El juego, perfecto, perfecto. Excelente, chicos. Su agricultura, bien allá arriba. Muy bien, las técnicas agrícolas que implementaron, perfecto, su religión. A ver, Santiago Wamba, su religión. La religión, podemos decir que la religión hubo un proceso de aculturamiento, ¿sí? Su religión con la llegada de los españoles fue prohibida y los españoles trajeron su propia religión. Bien, ahora vamos a la actividad práctica número 1. He dejado en adjunto Cátedra Virtual un archivo para que puedan realizar esta actividad práctica número 1, en la cual va a consistir en, a ver, ya veo si pueden ver, en esta sopa de letras, que deben completarla ahora mismo, ¿sí? Tienen 5 minutos desde ahora para completar la sopa de letras. Vamos a calcular, espero que estén todos con el material y deben buscar las palabras que aparecen acá. Preclásico, Tlaloc, pirámide, Quetzalcóatl, Aztlán, esculturas, clásico, Calmeca, alianza, posclásico, maya, olmecas, teotihuacanos, cacao, Tenochtitlán, zapotecos, serpiente, toltecas y mexicas. ¿Sí? Estas son algunas de las palabras que tienen que buscar acá en la sopa de letras. En 5 minutos retomamos la actividad.
Bien, pero preguntan ahí, esa sopa de letras la dejé como actividad práctica número 1 para realizarla hoy. Está en la cátedra virtual, ¿sí? Estén atentos siempre a la cátedra virtual, debido a que subiré constantemente información para trabajar. Bien. Chicos, espero que hayan podido resolver la consigna que les dejé ahí, una pequeña sopa de letras, algo para mejorar la concentración ahora en la clase. A partir de ahora vamos a tener algunas actividades así, pequeñas actividades de concentración para que puedan resolver en 5 minutos en el momento, siempre se los voy a enviar antes, ¿sí? Bueno, espero que todos hayan podido resolver la sopa de letras. Y bueno, el que le faltó alguna palabra o algo, la puede seguir luego de que termine la clase. Bien, vamos a continuar. Bien, estamos acá en actividad práctica número 1. ¿Sí? Espero que la hayan podido resolver todos. Bien, continuamos. La cosmovisión maya. Ustedes en el texto que les subí seguro pudieron leer o observar qué fue la cosmovisión maya. La cosmovisión maya se refiere a la visión del mundo del pueblo maya, a la visión que ellos tenían del mundo, ¿sí? Hay un código o un códice, como se puede llamar, que se llamó el Popol Vuh. Es el libro sagrado de los mayas. Este libro sagrado narra el origen del hombre y del universo, el origen, cómo se origina, cómo nace el hombre, cómo se origina este universo tan grande. Es uno de los principales libros que tienen los mayas sobre cómo fue el origen del universo. ¿Sí? Allí cuentan cómo los dioses crearon y destruyeron el mundo varias veces, y que la tercera creación hicieron al hombre de maíz y lo dotaron de sabiduría. ¿Sí? Estos son cuentos mayas que tienen sobre la creación de este universo, son teorías que ellos manejaban. Nosotros tenemos, seguro ustedes ya lo vieron en ciencias sociales, las diferentes teorías sobre el origen del universo. Esta es una, la de los mayas. ¿Qué otras tenemos? A ver, ¿me pueden comentar? ¿Qué otras teorías? Tenemos teorías científicas, como la teoría del Big Bang. Tenemos teorías religiosas, como la creación del universo a través de Dios. ¿Qué otras teorías tenemos? En las culturas hay diferentes dioses, ¿sí? Y cada dios tiene una teoría diferente de la creación del mundo. Cada uno conoce alguna, ¿sí? Bien. Luego podemos hablar sobre los principales dioses mayas. Nosotros hablamos de varios dioses, de infinidad de dioses. ¿Por qué hablamos de varios dioses? Porque ellos tenían una religión politeísta, ¿sí? Politeísta, ¿por qué? ¿Por qué eran politeístas? Porque creían en varios dioses. En cambio, nosotros en la actualidad, la cultura nuestra nos hace creer en uno. Obviamente, hay diferentes culturas que pueden creer en uno o en más dioses. Bien, los mayas creían en una infinidad de dioses.
Y yo en el texto se lo nombré, les voy a nombrar algunos nada más. A veces se va a complicar la pronunciación, pero eso no importa, ¿sí? Lo importante es ver por qué eran importantes los dioses para ellos. ¿Por qué? Porque la religión para los mayas era muy importante. Bueno, ellos tenían algunos dioses como Itzam Na, que era el dios creador, el dios del cielo y de la noche y del día. También del fuego y de la medicina, ¿sí? Después podemos encontrar el dios Kin, el dios del sol, que tenía la dualidad de ser protector de la salud y a la vez el que traía las sequías y con ella el hambre. Para los mayas, las sequías era un tema muy particular. Ellos todo el tiempo temían estas sequías y padecer hambre, porque debido a la sequía las cosechas no iban a ser buenas. Y no es como en la actualidad que nosotros, si no tenemos algo para comer, podemos ir a comprar en el supermercado. Ellos solamente vivían de las cosechas. Entonces, si había sequía, no podían cosechar y por ende no podían comer. ¿Sí? Luego, encontramos al dios Ixchel, la diosa de la luna, que propiciaba la fertilidad y protegía a las personas embarazadas, ¿sí? Luego encontramos al dios Kukulkan, que era el dios del conocimiento, el dios de los vientos, la guerra, la muerte repentina y los sacrificios humanos, que los sacrificios humanos era también una ceremonia muy importante que tenían los mayas, ¿sí? Que fue muy criticada o que fue totalmente prohibida en la conquista americana, ¿sí? Cuando los españoles llegan a América, estas ceremonias son prohibidas, porque para los españoles era algo maligno esto. Bien, y por último podemos encontrar al dios Apuch, que era el dios de la muerte, y el dios Chak, que era el proveedor de las lluvias. El dios Chak era un dios al cual se lo veneraba mucho porque, y las ceremonias eran todo el tiempo debido a que era el proveedor de las lluvias, este dios Chak. Bien, cuando hablamos del sumo sacerdote, era muy importante porque era uno de los encargados de estos cultos, ¿sí? El sumo sacerdote, los encargados de los cálculos calendáricos y la adivinación, los sacrificadores y los agoreros cumplían funciones clave, muy importantes en los rituales. Bien, vamos a las conclusiones. ¿Qué conclusiones podemos sacar de este tema? ¿Sí? ¿Qué conclusiones? Primero, el legado cultural maya, que es muy importante, que llegó a la posteridad, que llegó a la actualidad, este legado cultural que gracias a ellos muchas civilizaciones o muchos pueblos se dotaron de muchas culturas, de poder implementar estos observatorios astronómicos, de la escritura, de los calendarios, de estos juegos de pelotas, de la agricultura. Y también podemos hablar, como conclusión, de esta cosmovisión, de cómo ellos veían el mundo, de la importancia de la naturaleza para ellos. Para ellos la naturaleza era algo muy importante y que veneraban mucho. Bueno chicos, hemos concluido con esta clase de historia. Estemos atentos al material que voy a subir en la cátedra virtual. Espero que hayan entendido todos y me quedo a un momento para que me puedan hacer alguna pregunta sobre lo que vimos hoy.
Bien. ¿Hay alguna pregunta, chicos? ¿Alguna duda sobre el tema? Me pueden hacer acá en el chat. ¿No hay ninguna duda? Bueno, chicos, damos por concluida la clase. Nos vemos la próxima clase. Saludos.